va, señor Walter Queijedo? Qué gusto verte. Bienvenido a Giros en Línea Recta. Pero estás cada vez mejor. Usted está cada vez mejor. Pasanos la fórmula, Giros te hace bien. No, ni hablar, los giros siempre me hace bien. Y usted lo veo también fantástico. Muchas gracias. Felicitaciones por el impacto que tiene este programa. Muchos redes, mucho like, mucha visualización. Y bueno. ¿Y usted cómo llegó? Me contaron que tuvo un percance ya para venir acá a la TV Pública, Sí. una cosa insólita. Cada tanto pincho y bueno, pinché la goma en la autopista. Eso sonó medio para el Y recorte, bueno, ¿no? yo te voy tirando algunas cuestiones. Y bueno, tuve que los cricket, viste, hacen autos de $50.000, pero el cricket y unos muchachos siempre me ayudan a cambiar. ¿Tenía auxilio? ¿O esa era esa que no Tiene el auxilio de bicicleta, ¿viste? Sí. Estoy con el auxilio de la bicicleta. Es Eso una rueda de inventó la bicicleta. Y bueno, pero dije, voy a llegar en punto para el programa de Marcelo Grandío y además es un orgullo estar acá en estos estudios tan canales. históricos, tantos recuerdos. Viene poco la TV pública, en general, pero ahora si querés te cuento los recuerdos que me trae este lugar. Sí, no, bueno, estamos acá en el estudio 1 de la TV Pública, es una locura, felices y contentos y bueno, un placer que hayas venido porque vas a contar de todo, ¿no? Sí. ¿Cuántas anécdotas tendés vos, ¿no? Con el periodismo deportivo en tus apenas 50 pirulos, ¿no? Exactamente, y aunque vos no lo recuerdes quizás, yo fui mentor de varios. A La Torre, por ejemplo, a Diego La Torre le enseñé a comentar. Hoy que muchos dicen que es el número 1 de Latinoamérica, le enseñé a comentar a Diego La Torre. Mirá. Y además, ahora voy a contar una historia, porque Marcelo Grandío arrancó, pero literalmente, desde abajo para llegar a lo más alto, junto a Walter Queijedo. Es verdad, y me la vas a contar esa anécdota, porque sabes que ya a mí me agarró la de la edad y perdí un poco la memoria. Te vas a acordar, te voy a dar precisiones. No Fue en el sabes. nuevo gasómetro de San Lorenzo. Uy, puede ser. Yo me encontré con el camarógrafo, me citó en Entre Ríos y Chiclana, Jujuy y Chiclana, y me dijeron, va a arrancar un pibe No que tan va a dar pibe. que hablar. Bueno, yo ahora lo voy a contar. Bueno, porque buenísimo. la sorpresa del entrenamiento la diste vos. Los jugadores, en vez de ir a buscar a los jugadores, los jugadores te iban a buscar a vos. Dale, Walter, escúchame, estamos acá en Giros y para eso vamos a empezar a girar, Sí, ¿eh? vamos a Vos girar. sos un gran girador, gran. Sí. Mucha, Ya arrancó girando. mucha gira, así que vení. Vamos. Vamos para acá, ve, cuidado. Sí, acá está. No te apures, no te apures. Bueno, pero esto es un... Venimos bien, venimos bien. Adelante, al living de Giros, ¿eh? Una charla sin vueltas acá. La verdad en que Giros. todo lindo acá. A ver, tirá una descendente para acá, para Acá, Giros. mirá. ¿Viste cómo levanto las piernas? Impresionante. Y porque voy a elongación. Claro. La elongación se hay que entrena mantener. también. Además de ser, todas las capacidades coordinativas se pueden mejorar. Velocidad, resistencia, elongación, Ni hablar. equilibrio. Bueno, me vas a contar cómo te venís con el tema del entreno, cómo estás practicando, pero la gente se quedó prendido con la anécdota. La historia es así. Yo corría a finales de la década del 90. Yo no recuerdo si era el 98, Sí. aproximadamente 97, 98. Y yo trabajaba en Fox Sports, primer noticiero pan regional del continente. Y un alto productor, Un alto punto. de bien arriba. Esas órdenes las dan los de arriba simplemente. Son los que hablaban directamente con el presidente, por decirlo de alguna manera. Claro. Me dicen, va a arrancar un pibe, así que enseñale cuestiones. Yo ese día me tocaba San Lorenzo, en el nuevo gasómetro. Fui con el camarógrafo Leonardo Andrés de Posfay, Sí. que vivía en Parque Patricios y no tenía... Ahora muchas veces los chicos se quejan que no les mandan el auto. En eso mucho bondi había. Yo Sí, me ni encontraba hablar. con el camarógrafo en torneos o en un lugar intermedio y me encuentro en Chiclana y Jujuy, si no me equivoco. Y vamos encima para ahorrar peaje, vamos por abajo. Claro, de la Cruz. para el nuevo gasómetro. Y yo, Era una travesía ese viaje. una travesía. Y yo esperaba, aparte, en ese momento se entraron a los entrenamientos, pero son los de seguridad, quisquillosos. Entonces yo me imaginaba un pibe con un botinero, un estudiante de periodismo con la radio y los auriculares, esos audífonos que se usaban en la época. Digo, me va a estar esperando Claro. para entrar. Bueno, además, para otra cosa, no había WhatsApp, yo tenía celular con tapita, pero te encontrabas a esa hora y tenías que estar. No estaba el chico. Entonces entro en el entrenamiento y el nuevo gasómetro tiene grandes estacionamientos. Sí, Entonces abajo cuando las- íbamos caminando allá cerca, viste, los periodistas dejábamos un Corsa, tenía Leo de Posfay, un Corsita. Entonces vamos para allá y vemos un auto muy sofisticado, muy de... El Chelo Delgado lo tenía.
Un auto que tiene las puertas ocultas, un auto de una marca italiana, si no me equivoco, que con el sol le cambia el color. Es un auto, estamos hablando de un auto que había 2 autos en la República Argentina. O sea, este pibe venía bien. Lo tenía el Chelo Delgado en Boca, ese auto. Entonces dijimos, mira, seguramente ese debe ser el auto del pibe. Porque estaba estacionado casi en el córner. Y llegamos y bueno, el auto era del pibe, justamente. El pibe estaba en el entrenamiento, viendo la práctica así, solo en la platea, que no dejaban entrar a nadie, estaba así. Termina la práctica, me encuentro con ese pibe, que más o menos era un poco más grande que yo, y le digo, bueno, ahora vamos a hablar con los jugadores. Me dijo, no, tengo otras cosas que hacer. Y se fue el pibe, ese pibe era Marcelo Grandío. Tremendo. Bueno, sabés que me la hiciste revivir, es gran anécdota. Es verdad, yo metí el auto. Claro. Es verdad, y sí, me tuve que ir porque bueno, tenía Buen mucho auto. trabajo. Sí. Claro, sí, vos ya, obviamente. Y ahí yo lo pongo, a vos muchas veces te pongo como ejemplo porque vos sos un apasionado por el periodismo deportivo. Entonces, digo, mirá qué necesidad tiene de venir al nuevo gasómetro y de venir a aprender, más allá de tus otras ocupaciones. Así que muchas veces el periodismo deportivo se debe vivir con esa pasión, aunque muchas veces no sea la principal fuente de monetización. Total. De hecho, el consejo que yo le doy a los estudiantes de periodismo deportivo es que arranquen a hacer periodismo, pero traten de no vivir del periodismo, que sea part-time para después en algún momento convertirse en full-time. Así que me diste más que yo una lección a vos, vos me diste una lección a mí. Mira, bueno, me alegro porque la verdad que fue difícil entrar después de haber estudiado en TEA, eso. La nota es hacia vos, no sé a mí, Sí, pero vale esta anécdota porque... Pero además muchos prejuicios hay con respecto a... Ni hablar, o sea, yo tenía que pagar un derecho de piso tremendo. Y eran muy pocos los que logré que me respeten rápidamente, igual de vos lo sentí. Y eso me hizo también a mí ir para adelante, ¿entendés? Es decir, bueno, no es que todos me ponen una traba. Acá hay que avanzar. Y después en esa época había mucho falso vivo. Ahora con la tecnología transmitís en vivo. En esa época había que ir a la cancha, cosa que hacíamos. Sí. Salíamos por la Bombonera, por los estadios a recoger testimonios y venías con el cassette, con el bolsito, como todos. Entonces era muy valorable. Por eso siempre, muchas veces te pongo de ejemplos, a veces sin nombrarte, teniendo en cuenta de esto que aprendí ese día en el nuevo gasómetro. No, buenísimo. ¿Y lo tuyo, Walter, cómo fueron tus inicios? Ya me vas a hablar un poco de tu infancia, de tu vida, pero tus inicios en el periodismo deportivo. Muy busca, muy perseverante, teniendo en cuenta que periodismo deportivo y de fútbol, de Boca y de River hablan de los 40 y no sé cuánto dio el censo aproximadamente, sí, y debe hablar el millones. 70% de la población, te puede llegar a hacer un análisis de Boca y de River de la situación o del momento. De Riquelme, de Gallardo, del pase de Salas. El tema es que todos quieren hablar de fútbol, todos quieren ir al fútbol, pero ya trabajar los fines de semana, ya el embudo se va haciendo. Cuando tenés que ir a Casuso colegiales o tenés que ir al nuevo gasómetro a las 8 y no sabes cuándo volvés, ya el filtro se va haciendo. Entonces yo la característica que tenía es que siempre estaba. Sí. Y creo que la recomendación, yo estudié en la escuela de Araujo Niembro, uno de mis profesores, tuve muy buenos profesores, uno fue Walter Nelson, otro creo que era Alejandro Bagnenkos, que fue el que me recomendó. Yo estaba ahí, a las 7 de la mañana, donde me decían a la hora que esté, había que visualizar la Fórmula 1. Visualizar significa ir al canal, mirar, anotar. Colapinto, plano a Colapinto. Claro. Verstappen está por largar. Choque. Toda esa visualización. Todo el protocolo, ¿no? Pagué todos los derechos de piso, rebobinar cassettes. Bueno, pero eso también te sirvió, ¿no? Para la carrera que hiciste, que estás haciendo. O sea, y lo disfrutábamos esto de ir a la cancha los fines de semana. Todo. Yo me acuerdo, iba sábado, domingo, yo decía, todo. Fue raro. Pero acá viene la magia, algo importante. Yo siempre también lo pongo. Yo empecé a estudiar periodismo deportivo en el 94, fue 94, 95, 96, 97 y 98. Son 5 años, vos decís. Pero pasó tan rápido todo que así como me decían, andá al nuevo gasómetro, encontrate con este pibe, andá a la cancha, visualizá la Fórmula 1, hay que ir a Uruguay porque hay que hacer una nota rápidamente, andá al buquebús. Yo había sido cadete administrativo. Entonces, la calle era... Claro, la agilidad de la calle. Yo te traía los tickets, tenía todo. Claro. Hacía las rendiciones. De hecho, llegué a tener la corporativa de la empresa. Había 2 personas que la teníamos nada más. Mirá. Fuera del directorio, o fuera de marketing, que era Juanjo Buscali y yo. Pero Grande, porque yo traía todos los tickets, porque yo ya venía de la formación de la constructora,
donde trabajaba. Y un día llego a Fox, al estudio de Fox en DIMAC, Sí. en Córdoba y Rodríguez Peña, y el productor me dice, ¿qué haces acá? ¿Cómo que hago acá? Vine a hacer el noticiero. Me dijo, no, pibe, vos te vas en el avión de la selección. Y 6 horas después estaba arriba del avión de la selección. A lo que voy es que, che, qué suerte que fuiste al Mundial. La verdad que, pero No, bueno. yo ese día me fui a hacer el noticiero y venía haciendo todos los días lo correcto. Entonces yo hacía todos los días lo que había que hacer y eso me permitió un día estar arriba 6 horas después del avión de la selección sin viático, no, sin viático, después me los cobré. Pero me acuerdo que tenía 12 pesos en el bolsillo y no sé cómo, llegué a 6 y no sé cómo me subí la al vocación por avión. el trabajo y la cultura del trabajo. No, está unas bueno. ganas. Y una gana y una polenta. Si me tremenda. decían, tenés que manejar vos, yo creo que corría el piloto y lo iba manejando. Y de repente, Y no sé cómo aparecí, me encontré a Gonzalo Bonosi. Sí, Dijo, tengo lo tuyo, Gonzalo. tengo lo tuyo, tengo lo tuyo. está en Miami, Gonzalo Borossi, le mandamos, está haciendo vivo. Que en de hecho no tengo Instagram. fotos de ese viaje, porque Y no no. tenía ni cámara de fotos y la selección se bifurcó, iba a Macaya, Araujo, yo no lo podía creer. Claro, pero bueno, todo eso fue producto de hacer lo correcto constancia desde el y 94 hasta ese junio del 98. Y me parece que con esa filosofía, yo no hablo muchos idiomas, más allá de que intenté estudiar, progresar, no hablo perfecto inglés, tampoco soy un erudito en muchos deportes, pero me parece que esa perseverancia y el estar todos los días y hacer lo correcto me permitió avanzar en la profesión y es una filosofía que me permite hasta el día de hoy, durante 30 años con altibajos, con subes y bajas, Ya me vas a seguir contar. viviendo del periodismo deportivo. Es verdad, ya me vas a contar porque es un tema, es un tema. El clásico Fútbol para Todos, ¿no? Que fue un éxito total, ¿no? Que lo hacía. Claro. En un momento estaba, bueno, Pawlowski, estuvo también Sí. Pinzón, estaba, no sé, El Pollo Fernando Viñolo, Carlos, pasó Sebastián el Pollo Viñolo. Viñolo, que después se bajó. Fernando Carlos, Gustavo López, Chechu Bonelli, claro, después Germán se fue a la competencia. Claro, fue ustedes con- venían después de 90 minutos, creo. Nosotros veníamos después Y de, fue un de éxito 90 tremendo. minutos, estábamos junto al Pollo Viñolo, el Pollo Viñolo dijo, que es lo que tomó la mejor decisión de su vida, dijo, este programa es medio gracioso y yo necesito ser el redactor número 1 de la Argentina y creo que me voy a ir a 90 minutos. Y fue para 90 minutos. Claro, ahí vino el cambio. Eligió 90 minutos junto a Gustavo López, que estabas vos, Y estaba y Carlos Bilardo. Bilardo, y nosotros despegamos con Fútbol para Todos y ahí se incorpora Pinzón. El cambio es Pinzón, que nosotros decíamos, se nos fue el Pollo Viñolo y trajeron a Pinzón. Le Y lo mandamos amamos un a abrazo. Pinzón hasta el día de, Le mandamos hasta el un día de hoy. abrazo. Ten en cuenta, Marcelo, que mi ingreso a Fútbol para Todos fue en el año 2005. Pasaron, otra vez, siempre lo pongo, pasaron 9 años. O puede ser poco tiempo o puede ser mucho tiempo. No es que entramos a trabajar en el periodismo deportivo Y no, y encontramos ni hablar. un programa que la pegamos. Exacto. Fue- Es un buen mensaje para los jóvenes, ¿no? No se llega de un día para el otro. Todos los proyectos y las cosas de trabajo No. hay que seguir y avanzar y no aflojar, ¿no? Y siempre aprendiendo porque uno nunca sabe. La televisión es tan mágica que, bueno, el tema de lo de la patada descendente, yo no hicimos en la rutina tirar patadas descendentes. ¿Cómo fue eso? Y yo practico taekwondo desde los 10 años, desde que vi Karate Kid, 1. Y Fútbol para Todos surge por una coincidencia con el fútbol tenis y empezamos ¿Quién a lo jugar. hace? ¿Quién lo inventa el fútbol El tenis? fútbol tenis, viste que ustedes tienen una magnífica escenografía, Sí, pero a la- veces hacen escenografías que las reutilizan en todos los programas. Y nos había Era quedado... el caso de Fox y Torres en esa época. ¿Te acordás que había una especie de barra que quedaban 2 de un lado y 2 del otro? Medio como que jugábamos a la barra divisoria. Estaba de un lado el Pollo Viñolo, Walter Queijeiro, y de este lado Fernando Carlos y Germán Pawlowski. Empezamos a jugar al fútbol tenis con esa barra. Un día vino un invitado, no recuerdo, Fernando Carlos se debe acordar quién. Empezamos a jugar al fútbol tenis, después armamos la cancha. Dicho sea de paso, Fútbol para Todos se llamó primero Fútbol para Todos antes que el Fútbol para Todos. Todo, ni hablar, Del sí, hubo un tema programa de marca del fútbol en ese argentino. momento. Y armamos la cancha de fútbol tenis antes que la arme la noche del 10. Es Entonces, verdad. No, fue un éxito rotundo. y una empezaron a novedad. venir un montón de Y aparte invitados. tuviste un invitado. Creo que Maxi Lamaín armó. Sí, yo me acuerdo una vez vino Thierry Henry, Cantona, Tevez, Maradona. No, tremendo, que conmovió. Yo me acuerdo, Henry Terry tuvo, no sé, venía con 3 autos custodia. Todo, una cosa de todo, loco. todo, lo trajo una Y marca. todos los partidos lo ganaste vos.
Sí, ganábamos, perdíamos también, No, pero era en una época además donde no había redes, donde Fox Sports se veía desde Ushuaia hasta el sur de Canadá. Hoy por hoy somos muy reconocidos, o la gente se acuerda, en Perú, en Chile. Eso nos ha abierto un montón de fuentes de ingresos adicionales también, sí, ¿no? Y de un mercado latinoamericano que hasta hoy por hoy, en una época donde, por ejemplo, el programa de Thierry Henry es verdad lo que lo ponían en Ezeiza y los pasajeros de Air France veían a su estrella de la selección. Hoy creo que Fútbol para Todos, con el material que generaba en TikTok, hubiésemos sido recontra viral, en Twitter hubiésemos sido tendencia todos los días, porque además metimos éxitos, siempre quedó el de Thierry Henry, pero Forlán vino por primera vez con Zaira Nara detrás de cámara, Maxi López anunció su casamiento con Wanda Nara, cruzamos a Nicole Neumann en lo de Mirta Legrand, con Mirta Legrand, Nicole Neumann por Otto Cubero, ha venido Carlos Tevez, el Kun Agüero con los Palmeras presentó el programa, el tema en Fútbol para Todos, le he regalado camisetas a Messi, me ha cortado el pelo la selección argentina en vivo con Tevez, Verón, hemos hecho un montón de cuestiones que... ¿Cuántos años duró? Y Fútbol para Todos en distintas etapas, somos como los tres chiflados, en sus distintas formaciones, arrancó creo que 3 de febrero o 2 de febrero del 2003, con Fernando Carlos y Germán Pavlovsky, y se extendió hasta la reconversión. Claro, porque primero eran ellos dos que hablaban de fútbol y después se vino la renovación. Duró 10 años hasta la reconversión en Fox para Todos por una cuestión de nombres, donde la última apareció Manusovich, Goicochea, la recordada Silvina Luna, Beso, Luli Fernández, se fue reconvirtiendo, pero podríamos llegar a decir que fueron 10 años de distintas formaciones. ¿Y por qué pensás que hoy no está más el fútbol para Fox para Todos o el que sea para todos? Es una buena pregunta, primero porque a nadie se les ocurrió recontratarnos, después por distintas cuestiones los 4 estamos afectados a distintos canales y horarios que hubiese sido... Hicimos una vuelta que fue muy corta en streaming. Sí, en Galácticos. Nos divertimos mucho en Galácticos. Fue un corto proceso de un canal que fue muy corto, pero es difícil contar a todos. También está Emi con su recuperación y su tratamiento. Pero yo creo que funcionó porque era un programa donde la gente se veía a sí mismo jugar contra las grandes estrellas. Entonces la gente hacía fuerza por nosotros. Generalmente querés que pierda el de la televisión. Es verdad lo que decís. Entonces yo venía canchero, Pavlovsky con sus, ¿viste? Y además teníamos... Bueno, Pinzón tiene una gran formación, es un gran periodista, muy bueno cubriendo la selección argentina, pero era gracioso y le aportaba todo lo que tenía que ver con el rock. Fernando Carlos, un tipo muy versátil con el tema de las imitaciones. Germán, hoy por hoy, es uno de los grandes conductores de la televisión argentina. Sí, el equipo era bueno. Yo venía como el morocho del conurbano que hablaba y que venía, ¿viste? Que además era verdad, no es que hacíamos guiones. Entonces se formaba una química, de ahí Germán después con su programa termina un poco tomando el tema de pura química. Me parece que era una sinergia, se producía una sinergia es cuando un grupo de personas va en la misma sintonía. Y hoy por hoy nos juntamos, ¿viste cuando te encontrás con un compañero del secundario y haces chistes particulares, hablas de un lenguaje bastante particular? Lo que se había hecho era una sinergia de grupo que traspasaba y que traspasó en el tiempo. Traspasaba la pantalla y nosotros además, siempre lo digo que era algo meritorio o no, capaz que el programa hubiese escalado de nivel, nunca tuvimos ni guionado, nunca tuvimos guionistas, ni nunca tuvimos cómicos, más allá de al final una buena etapa de Totti Siliberto. Pero nosotros éramos los 4. Y bueno, vos siempre tenía todas las facetas. Tenés grandes programas donde vos tenías personajes como Ever Ludueña, tenías Anita Martínez en otros programas, había un montón de cómicos que además realzaban el programa. Nosotros la remábamos los 4 solos y me parece que eso la gente lo permitía. Además que era un buen programa de televisión que tenía buenos invitados, entretenía, era periodístico y los 4, no es que hacíamos solo ese programa. Germán te conducía el noticiero de Telefe, hacíamos las transmisiones de Copa Libertadores. Yo a la mañana estaba en AM con Leo Montero y Vero Lozano Telefe, laborábamos 200 horas por día, entonces era fútbol para todos, pero después cada uno, me ha pasado hacer transmisiones con Niembro, y cuando le iba a hacer nota a los jugadores post partido en Copa Libertadores, los jugadores se reían y me decían, la patada, ¿no? Y yo le preguntaba una reflexión acerca del partido, porque era la transmisión oficial de la Copa Libertadores. Era complicado también. Bueno, también está el tema, ¿no?, del periodismo, ya lo vivimos, ¿no?, el tema de
de los egos, ¿no? Quién es más que el otro, o sea, vos, ¿cómo lo viviste eso? Porque aparte, ahora es como que siento, no sé si te pasó a vos, como que en un momento te apartaron un poco, ¿no? Sí, si querés, ahora decime bien en particular en qué momento. No, yo sabía, y de hecho con Germán muchas veces, Germán hace poco fue viral un video, medio como que nos hacía o cargadas o se ponía en el conductor que te basureaba a veces, pero él lo hacía para que nosotros nos destaquemos, era el ida y vuelta. Lo que tenía ese programa es que yo sabía, si había un momento que era bueno para Fernando Carlos, le daba el pie para que Fernando Carlos imite. Entonces yo capaz que le decía al pie, como Mostaza, ¿qué diría? O como Julio, ¿qué diría don Julio? Que hace, querido, lo hace igual a don Julio Grondona. O si Pinzón sabía algo, o incluso en el partido de fútbol-tenis, él sabía que me tenía que levantar y capaz que perdíamos el partido, pero yo metía la chilena en la patada descendente. Entonces era un momento donde se trabajaba mucho en equipo, o lo dejábamos hablar a Germán, que a veces arrancaba y no paraba, pero sabíamos que era lo mejor para el programa. Entonces, yo sabía que si nos iba bien a nosotros individualmente, nos iba bien a todos. Y es muy difícil también a veces lograr en los grupos de trabajo y ni hablar en la televisión. Por eso te decía de esto. Y bueno, y ahora como vos decís, ahora te voy a decir por qué pienso yo hubo un motivo y me lo vas a contar. Sí. Seguimos girando acá. ¿Estás cómodo? Estoy cómodo y ahora, cuando venga, después de la pausa, tengo muchas cosas por decir. Bueno, dale, vamos. Seguimos obviamente acá en Giros, en línea recta, una charla sin vueltas con el señor Walter Queijeiro. Bueno, seguimos acá en Giros, Walter, querido. ¿Sabes qué? Me quedé pensando, bueno, nunca me invitaron, nunca Fútbol para Todos o Fox para Todos, nunca me invitaron. Era de madera yo. No, es falso lo que dijiste. Tengo fotos. Vos viniste a jugar el torneo de periodistas. ¿Te acordás que jugaste el torneo de periodistas? Puede ser, sí. Sí, jugaste y perdiste, obviamente. Sí, salimos campeones con Fernando Carlos. Claro. Jugó la Torre Sima. Creo que debe estar la foto. ¿Me vas a contar esa que me contaste ahí en la entrada, ¿no? Que le enseñaste a Diego La Torre? A Diego La Torre. ¿Ya mismo, querés? No, antes dale. Te quería decir, a mí me dio la sensación que quedaste un poco cuando te metiste en la política. A ver. ¿Qué fue meterse en el barro de la política? ¿Por qué lo hiciste y qué pasó? Primero porque yo siempre tuve participación política, iba a agrupaciones, era fiscal de mesa, acompañaba a mi viejo en las internas en Quilmes, es históricamente o peronista o radical, claro. O PJ o radical. Mi viejo estaba obviamente en la parte del justicialismo, estaban esas internas interminables en Quilmes entre Eduardo Camaño, que le mando un abrazo, fue un gran consejero durante gran parte de charlas tenía, muchos cafés compartí con Eduardo Camaño, presidente por un Día de la Nación, y Aníbal Fernández. Entonces siempre las agrupaciones eran, o se amigaban o se peleaban, y había unas internas, y bueno, en ese proceso yo iba de fiscal, acompañé a algunos candidatos. Está bien, pero vos estuviste en una lista, yo me acuerdo. Pero pará, porque eso antes. Pasillos de... Claro, pero no es que un día... De hecho, podés preguntar... Que hayas entrado a la política era todo un run. Para la televisión, ¿viste? Sí. La radio pasillo... Pero siempre en televisión es noticia los famosos que entran en la política. El otro día fui a una charla, no salió a ningún lado. Infobae no salió, La Nación no salió a ningún lado. Walter Queijeiro estuvo en una reunión en San Miguel, no salió a ningún lado. Sale cuando dicen que van a ser candidatos. De hecho, fue noticia, no sé, recuerdo un nombre, que Mariana Bray iba a ser candidata. Yo hablé con Mariana y me dice, ni loca. ¿Qué hizo Mariana Bray ayer? No le importó a nadie, si fue. ¿Me explico? Siempre el famoso es noticia. Y de hecho, de los 257 diputados que hay en el Congreso, debe haber uno o dos famosos. El resto no debe haber mucho. Se sabe. Bueno, lo hablábamos el otro día, la verdad que el tema de las listas, ¿no? Que no sabes a quién votás. Entonces, es lo complicado. Que fue... Pero ¿cómo te sentiste con eso? No le escapo a la pregunta, estoy haciendo la construcción. De hecho, vos podés hablar con referentes de Quilmes, desde, no sé, ex intendentes de todos los partidos, puedes hablar con el radicalismo, puedes hablar con el peronismo, puedes hablar con el kirchnerismo, y te van a decir, no, Walter, nos acordamos cuando estaban en las reuniones de la agrupación de determinado candidato. En el año 2012 viene un grupo justamente que me conocía de la política y me dice, Walter, estaba Albarra Gutiérrez, el otro día me lo crucé, Albarra, le mostré un club. Era el candidato, era el intendente de Quilmes, había ganado las elecciones y dijo, mira, hay que ganar a Albarra Gutiérrez, el único que le puede ganar encasando una boleta sos vos.
Y empecé a hacer reuniones y bueno, todo terminó en la candidatura encabezando la lista del 2013 y ganamos las elecciones legislativas del año 2013 en Quilmes, pero porque me gustaba la participación y siempre me decían, ¿me puedo ir mal o bien? Decidiste dejarlo de lado ya el tema de la política, ¿no? Ahora sí, porque como está la construcción, por distintos motivos en la provincia de Buenos Aires, yo ya creo que alcé la voz, participé, fui a las elecciones, que de hecho otro día me crucé con el Barra Gutiérrez en una mesa, me dijo, vení, Polenta, me dice Polenta, no sé por qué, a todos le dice Polenta, sentate ahí, es decir, un rival que para mí fue una de las peores gestiones de la historia de Quilmes, de sentarme y hablar, porque yo siempre le criticaba la gestión, nunca me metí, y era mi momento, y fui concejal durante 3 años en Quilmes. Y bueno, yo siento que ahí en ese momento... Y aporté lo mío, por eso, ahí y la gente me dice, ¿cuándo volvés? No sé. Te corriste un poco de la televisión y me parece... No, yo seguía trabajando, ¿eh? Yo seguía trabajando en la televisión, de hecho la gran crítica fue Infobae, La Nación, polémica en Quilmes. Walter Cake. Yo sí, digo, por eso. Por eso una alerta de Google, digo, me van a dar una plaqueta. ¿Por qué? Y porque cuando hubo periodistas que fueron a cubrir el Mundial, cuando volvieron los recibió el presidente. Yo digo, es como si fuese un concejal de Quilmes que lo convocan para un simposio de medicina en Ámsterdam. Fuerte el aplauso para el doctor que va a Ámsterdam a representar, que pide licencia y asume otro concejal y nos va a representar a todos. O un arquitecto que va a construir un gran edificio en Asia. Fuerte el aplauso para el arquitecto concejal. Bueno, polémica en Quilmes porque Walter Queijero va a cubrir el Mundial. Por eso. Esa es la política. Yo digo, bueno. Había que correr. Me invitan a dar charla en toda América y además, obviamente, era con pedido de licencia sin cobrar el sueldo. Por eso. Entonces, eran cosas raras que... Mejor abrirse. No, pero era lo que había que hacer, lo que sentía que había que hacer eso. Y no me arrepiento. Para nada, absolutamente para nada. Después, obviamente, presentamos un proyecto cuando me tocó ser candidato a intendente por el tema, todo el mundo reclamaba de la seguridad. Habíamos presentado, creo, el mejor proyecto que había, incluso para mí era el mejor proyecto de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ganó otro candidato y ya está. Evidentemente, gustó otro proyecto y yo mientras tanto sigo haciendo lo mío y creo que aporté lo mismo. El día de mañana, cuando me siente bajo un ombú a tomar mate y alguien me pregunte ¿qué hiciste? Intenté hacer esto, hice esto, esto. No me quedé en la comodidad que me podía haber quedado. Lo probaste y no da. Seguimos con el periodismo deportivo. Sí. ¿Cómo le enseñaste a La Torre? Porque supuestamente es el mejor comentarista. La Torre era muy malo comentando, sí. Ah, era muy malo. Creo que había venido de Guatemala. Nuestro amigo, lo nombro a Fede, sí. Fede Infante, me dice, sí, a mí me mandaban justamente a pulir a los nuevos talentos. Al talento. Creo que La Torre había dejado de jugar en Guatemala, si no me equivoco. Y él había jugado en Cruz Azul, en México. Entonces hacíamos junto a Pablo Bari, hoy Pablo Pons, el hijo del Bambino Pons, gran relator, la rompe toda, el fútbol mexicano. Y comentábamos mucho Cruz Azul, entonces me dijeron, mira, La Torre quiere empezar a comentar, y lo sentaron en el medio nuestro y le enseñé a comentar. Claro, porque se empezó a usar en ese momento tener 2 comentaristas. Sí, bueno, sí, no tanto. Era el acomodado. Claro. Era así, era él, claro, ¿dónde lo metemos? Métanlo con Queijeiro. Y yo, generoso, anda a ponérselo a otro. Te dice, no, flaco, tómatela. Y para mí era un orgullo que esté con nosotros. Entonces La Torre era muy malo cuando arrancó a comentar. Debe haber imágenes. Entonces decía, viene el córner y La Torre venía. Yo, cállate. En los córners no se habla, los córners son del relator. Hay algunos comentaristas que hay que repetirle estos conceptos. Diego, por suerte, cuando sale el equipo, no hablen, muchachos. Está saliendo el equipo, escuchar ambiente. No des precisiones. Bueno, hay algunos que todavía lo siguen haciendo. Entonces en ese momento arrancó Diego. Pero no solamente fueron esos primeros consejos, sino que él tuvo una gran capacidad, que la destaco, que es la capacidad lectora. Él, entre ese momento que dejó de... Calculo que antes también leería, pero leía muchísimo. Íbamos a las prácticas de los equipos, o a partidos, o a giras de la selección. Y él siempre tenía un libro y eso le dio muchísimo vocabulario y lo fue perfeccionando. Sos muy bueno, Walter, sos muy bueno. No, pero es verdad. En realidad, cuando yo digo le enseñé a comentar, era lo básico, es formación, ahí viene, ¿viste cómo es la formación? Salen los equipos, formación 1, formación 2, saludo del capitán, van los suplentes, van los cambios.
algunos comentaristas hay que repetirles estos conceptos, algunos campos de juego también. Después, yo soy partidario de que a partir del minuto 44 es todo del relator. Escuchame, y en el periodismo deportivo, ¿cómo lo ves hoy? Porque, bueno, está variadísimo, ¿no? Hay algunas cosas básicas que hay que, para mí, reflotar. Hoy por hoy me parece que se está dejando de lado algunas cuestiones periodísticas. Por ejemplo, pasa algo en el partido, una polémica, tenés que tener la nota del árbitro, del asistente, de algún protagonista. Hoy me parece que se dejó de hacer. Si vos vas a la cancha y está del Potro, tenés que ir a hacer la nota del Potro, tiene que estar el testimonio. Entonces hoy lo que hace, se apoya mucho en las redes. Entonces nosotros íbamos a la cancha. Iba Max Verstappen y no teníamos la imagen de Verstappen, la nota de Verstappen. Verstappen corriendo diciéndome no comments y Niembro no, creo que nos daba 2 fechas de suspensión por lo menos. Entonces me parece que hay cuestiones periodísticas que hoy están desde la comodidad. ¿Pero por qué pensás que pasa eso? Porque tiene, por un tema de compromiso, hay una especie de censura. Hay cuestiones comerciales que no convienen. Sí. Por ahí. Te voy a dar una. No, porque por el fútbol argentino sí, decime. No sé si contarlo o no. No, contalo. Sí, ya está, te lo piden todos. No sé si contarlo. Estás en giros. Bueno, la Conmebol me suspendió 2 fechas. Las cumplí. O sea, hubo 2 fallos. Suspendió 2 fechas. Me suspendió 2 fechas. En realidad no sé por qué, pero bueno, quiero creer. Encima el vedor era un amigo, o creía que era mi amigo. ¿Viste? ¿Quién era? Después te digo. Vos lo conocés. Decímelo. Ahora te lo digo. Y porque había varios vedores. Fue el partido de River con Independiente del Valle, perdón, River-Barcelona de Guayaquil, que sin público. Entonces me toca el partido, voy atrás del arco. Claro. Y yo le hice notas a... ¿Qué es lo que pasó Francesco Liponcio? Le hice notas a todos. Aparte yo tenía unas ganas de ir a cubrir un partido, hacía un montón que no cubría. También estaba con un micrófono de una marca que es sponsor de la Copa Libertadores. Penal para River Driussi de mi lado. Yo Sin conduzco... público, ahora era la época del COVID, ¿no? No. River estaba suspendido por la pirotecnia. Ahora en la Copa Libertadores. Total, esto Ahora es nuevísimo. Penal para Driussi, ataja al arquero. Yo conduzco la noche amarilla del Barcelona este año. Los jugadores de Barcelona, de Guayaquil, me conocen todos. Y sí. Caicedo, el técnico que se ponía los sacos, todo. Bueno, sí. Bueno, eso. Yo estaba haciendo notas. Hace 30 años que tengo en el periodismo. Me podía haber ido. ¿Cómo no le voy a hacer la nota al entrenador que todo el mundo está hablando del traje? Total. Me fui y se me va de la zona. Y el tipo se me va de la zona mixta con el saco. Lo hago fuera de la zona mixta, vedor de la Conmebol. ¿Qué querés que haga? ¿Que no le pregunte sobre el traje? Bueno, yo no me acuerdo qué mandé, pero yo le hice notas. Jugué al fútbol tenis con las alcanzapelotas. Le hice notas a Poncio, a Francescoli. Relaté el penal de Driussi. Estabas en tu salsa. Pero sí, estoy acreditado atrás del arco. Es lo mismo que esté acreditado en la platea. Vos imaginate que el relator no grite el gol. Si no, porque no entiendo. Bueno, y me llegó la fecha de suspensión. 2 partidos y los cumplí. ¿Cómo la Conmebol que manda el periodista una...? Te mandan un mail. Me cagaron a pedo, pero ¿qué hice yo? Hiciste muchas notas. Bueno, está bien. A lo que voy es que hoy yo veo que, bueno, sí, vemos. Bueno, me está dando la razón. Hay un poco que mejor no participar mucho. Mejor no ahondar. No. El arquero venezolano había atajado el penal. Había 2 notas que hacer en el Barcelona. Al técnico que había salido con el saco rosa. Y al arquero. Y al arquero que había atajado la figura del partido, atajó el penal. No me puedo ir sin el arquero. Después, no importa. El arquero, lo fui a buscar al arquero, lo esperé al arquero, y si no me iba al hotel, estaban en el Sheraton Libertador. Si hoy criticar por ahí, como se criticar en el buen sentido, bueno, ¿no? Yo veo constructivamente, por ahí ni se puede tampoco. ¿Pasa eso en el periodismo deportivo? Yo veo que hoy está toda una comodidad de las redes, bueno, sí hay cosas, el otro día fui a Seiza, no pude ingresar al predio para hacer imágenes. Hago el informe y pido las imágenes, alguien que allá tenga las imágenes. O sea, de resolver situaciones que hoy desde la comodidad creo que hay algunos jóvenes periodistas deportivos que deberían
Además, a los productores les digo, no le manden el remis un día, o el Uber, que vayan en colectivo a la cancha, que entren por Libertador y a ver si tuitean lo que tienen que tuitear. Yo soy muy respetuoso muchas veces de los públicos. ¿Por qué? O muchas veces no digo de qué equipo soy hincha. O soy muy respetuoso. ¿Y por qué? Y porque después yo entro caminando desde Libertador. No me deja el remis en el palco de prensa. Entro en un hondo, viste que en River anda a estacionar. Es imposible. Sí, ni hablar. Bueno, y camino entre la gente. O en la Bombonera, el otro día fui a hacer un móvil en la puerta de Brance en 805. Así arrancamos nosotros, era así. Yo lo veo. Si no tenés contacto con la gente, entonces yo veo también que hay muchos periodistas que desde la comodidad, no digo que esté bien o que está mal, vos me preguntaste cómo es, que desde la comodidad de un sillón, después hay que ir a la cancha y hacer notas. Entonces yo lo de la generación de contenido la veo medio vaguitos. Si ya me vas a hablar un poquito también del mundo digital, cómo capaz que tienen razón ellos y yo no, Sí, no, puede ser, todo es posible, pero que del fútbol en general argentino, porque viste, lo hablamos siempre acá en Giros, cuando hago notas con periodistas deportivos, y bueno, con vos de tantos años, o sea, ¿cómo lo ves? 30 equipos, tenemos una selección campeona del mundo, esa diferencia entre una cosa y la otra, una liga mala y otra... ¿Cómo ves eso? A mí no me gusta el formato, no me gusta el formato. Sí he perdido un poco la batalla con el tema del público visitante. La no ida del público visitante ha cambiado positivamente algunas cuestiones de los estadios de fútbol. Yo era no, y me fui dando con el correr del tiempo que hay algunas cuestiones... ¿Pero en qué término de seguridad? En el término de seguridad y cómo cambió la composición de la gente que va a la cancha y cómo es mucho más friendly, mucho más amigable la llegada a los estadios de fútbol y me parece que ha hecho que haya muchos más chicos y muchas más mujeres en la cancha y que las salidas... De hecho, yo había presentado un proyecto en su momento para la provincia de Buenos Aires y había puesto como ejemplo la cancha de Racing y la cancha de Independiente, de cómo vincular la salida al transporte. Obviamente nunca, creo que nunca lo leyeron. Pero era algo que había visto en la Premier y me parece que podría funcionar tranquilamente en la provincia de Buenos Aires. Pero en la Premier, Nada, pero era simple. Sí. Era simple que cuando la gente llegue a la avenida Belgrano o a la avenida Mitre o que se vaya caminando, tanto por la salida de la calle Milito para el lado del Fiorito, simplemente que los estadios, en vez de hacer embudos, los abran. Para que la gente esté más cómoda. Está bien, pero mira lo simplemente, mirá qué fácil que era. Sí. Y que se haga un convenio con las líneas 148, 98, el 22. ¿Para qué? Para que cuando la gente llegue al colectivo, el colectivero no siga de largo. Que al contrario, que haya las líneas de colectivo esperando a los hinchas. Y no los hinchas corriendo a los colectivos porque no le quieren parar porque vienen de la cancha. Obviamente... Hay un montón de otras políticas. Otro tema cultural que hay que arreglarlo. Que hay que arreglar, pero era muy simple. Se armó otra polémica ahora, justo con el último partido de Messi, supuestamente la eliminatoria con la selección, hablando del público, ¿no? Salió un colega nuestro, lo digo, creo que Matías Martín, diciendo que el público de la ¿Estás enojado con Matías Martín? No. Y la verdad que vos me acabas de decir que, o sea, pudo volver la familia, pudo volver... Sí, lo que pasa que yo lo noté por televisión. Vos sabés que me dijeron, no sé si decirlo también, lo digo o no lo digo, es una pavada, pero me dice un amigo, ¿vas a ir a ver la selección argentina? No, y me estaban por invitar. Y dije, no voy. ¿Por qué? Se lo dije, lo digo así chiquito, ahora lo voy a decir en televisión, porque me aburro. ¿Por qué? Porque no grita nadie, están todos mirando el celular. No, lo veo por televisión, que lo veo igual o mejor que en la cancha. Y me parece que se fue el público del Estadio Monumental, del Estadio Monumental de la selección argentina, se fueron para el otro lado. Me parece que algo habría que hacer. Yo, conozco a gente que organiza todo lo que es la previa. Creo que había que reformular lo de la previa. Es el mismo público que va al Mundial. Y en el Mundial se alienta. ¿Sabés que no, Marcelo? ¿Sabés que no? Me parece que no. Me parece que no. ¿Pero por qué? ¿Qué es? De hecho, el Mundial fue muy malo el aliento que tuvo Argentina contra Arabia Saudita y hubo movidas para cambiar. Una de las claves que tuvo Argentina fue el rediseño del público mundialista y de la unión de los hinchas. En los cánticos, en organizar, ¿no? Yo estaba recontra caliente. Se organiza las hinchadas de todo el mundo, ¿no? Se organizan. No tienen que ser los barra bravas los que organicen. Tienen que ser una persona que sepa de aliento de pero eso cancha. Está bien. Pero y después criticar un público que va
aparte con esta nueva era moderna del teléfono, que uno, mirá vos, ¿con qué estás ahí en la mesa? Yo veo ahora que está ocurriendo en las canchas. No voy a decir el nombre de una cancha para no herir susceptibilidades. El otro día fui a hacer una previa a una cancha que se caracteriza por tener históricamente buena hinchada, buen aliento. Estaba a 100 metros y no parecía que había un partido de fútbol. Y si querés un día, un domingo, pero no, la cancha que vos quieras. Está cambiando el aliento del hincha argentino en todas las canchas del fútbol argentino para mal. ¿Vos lo ves así? Sí, absolutamente. Perdón, en el Mundial de Clubes, las hinchadas de River y de Boca movieron. Porque cantaron. Sí. Mirá un partido. ¿Pero por qué decís que te no propongo cantaron? te propongo hacer algo. Mirá un partido de fútbol, agarrá 4 equipos del fútbol argentino y fíjate el clima que hay alrededor. Totalmente distinto a lo que era popularmente una tribuna del fútbol argentino. Mucho tiene que ver el celular. Pará, ¿sabés qué me ha pasado? El otro día fui a una cancha. Pasan todos los eventos. Mirame esto. Sí. Te lo juro. Fui a una cancha que repartían globos, papelitos. Había nenes que sale el equipo y no tiraban. A este nivel estamos hablando, ¿eh? No tiraban los papelitos. Entonces le digo, son para tirar. Bueno, hay muchos cambios culturales. Bueno, exactamente. Volvamos a las bases del fútbol argentino. De a poquito. Y después otro que veo es que mucha gente va a hacer la previa a los estadios, pasan todos los estadios y la gente que me está mirando y va a la cancha sabe que es cerca. Antes, cuando salía el equipo a la cancha, era un deshonor no estar en la tribuna. Pero de verdad, era un deshonor. Vos tenías que estar, sale el equipo, o tirar papelitos, o alentar. Y dale, Boca, dale, y dale, River, dale, y vamos. Hoy por hoy están afuera, van a tomar, se sacan fotos, la filial, entran a los 5 metros del primer tiempo, pita el árbitro, se van todos. Te propongo un día. En mi club no pasa eso. Pero escúchame, Pasa en todos lados, ¿eh? Pasa en todos lados. En mi club no. Te Pasa quedás porque vas a contar el giro de tu vida. En el tuyo también pasa. En el mío también. En el tuyo también pasa. Ya lo sabes bien cuál es. Bueno, te vas a quedar así me contás el giro de tu vida, ¿eh? Dale. Volvemos después de la pausa con el señor Walter Quejero. Pensalo bien, ¿eh? Te voy a sorprender. Dale. Seguimos acá en Giros en Línea Recta. Una charla sin vueltas, Quejero. Usted me dio muchas vueltas, ¿eh? ¿Muchas vueltas ahí? Ahora me va a decir el giro de su vida. Bueno. Sin vueltas. Bueno. ¿Ahora querés que te lo diga? Estoy pensando cuál de todos los giros. Te di todo el tiempo, toda la pausa. Me parece que el giro de mi vida lo di muy joven, que fue cuando decidí estudiar periodismo deportivo y soy un agradecido, le mando siempre un fuerte abrazo a Jorge, a Javier, que eran los dueños de... Yo trabajaba en una constructora y me decían, ¿vas a vivir de periodismo deportivo? Yo estaba convencido que era lo que quería. De hecho, ganaba 3 veces más, o me ofrecían ganar 3 veces más en la constructora. Había entrado como cadete y estaba manejando en ese momento la parte administrativa, una empresa que iba en crecimiento, año 97. Claro. Renovación de la Universidad Católica en Puerto Madero, el edificio de Brasil 55, que hice casi todo. No soy arquitecto, pero desde atender el teléfono hasta llevar la licitación, llevar las quincenas, administrar, ya manejaba los bancos, manejaba línea de crédito. Eras el CEO de esa época. Hubiese sido una especie de CEO sin ser socio. Claro. Sí, tenía para. Bueno, el CEO no es socio. Había estudiado, soy bachiller contable en una escuela pública y había tenido una buena formación y ahí tenía mucho por crecer. Hoy creo que hubiese sido un ejecutivo de la construcción de Buenos Aires, pero hoy hubiese sido un CEO, un ejecutivo, pero con el sueño de hacer un programa de radio de periodismo deportivo. Entonces, ese giro me permitió justamente cumplir mi sueño. Y hoy, con 50 años, hasta me cuesta mucho. Che, ¿qué te queda por cubrir? ¿Qué te queda por soñar? Si bien siempre... ¿Qué te queda por soñar? Y yo creo que ¿Qué me preguntaste antes de empezar el programa? Che, ¿vas al Mundial? Te dije, sí. Voy. ¿Con quién? No sé. Voy al Mundial. Me parece que ir a muchos mundiales, estar en los Estados Unidos, ir al de Marruecos, Portugal, España, estar en el Arabia Saudita, que ya conocí bastante
en mi viaje a Qatar de Arabia Saudita. Me parece que mucho tiene que ver, ahora gracias a la gente de marketing registrado en Fox Sports, me permitió hacer una gira. Descubrí la Patagonia a los 50 años. Tuve una semana... verdad, es tu actualidad, ¿no? Estás haciendo marketing registrado claro, por Fox Sports. Estás también con Beto, ¿no? ¿También con... No. Ay, me corté ahí, ¿con qué? Estoy en... ¿Dónde estás? Me clavaron el visto en Bendita. ¿También? Ah, sí. Bueno. ¿Qué pasó ahí? Evidentemente, no lo sé, hubo una crisis. Yo había firmado contrato con el canal IP de noticias, hubo una crisis en el canal que hizo que varias personas sean dadas de baja a mitad de camino. En el arranque firmamos contrato en febrero y esto se cortó en marzo, después del carnaval. Y creo que salió una noticia que Walter Queijeiro iba a ser candidato. Creo que le erraron, que no era yo el que iba a ser candidato. Y me dijeron, por el momento no te vamos a tener en cuenta hasta que nos aclare. Y no sé, capaz que piensan que seré candidato a presidente en el 2027, no tengo idea, porque ya pasaron todas las elecciones. Además yo le había dado mi palabra que no iba a ser candidato, no tenía ni intención. Primero que no es fácil ser candidato, no hay que decir, hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Junta de la provincia de Buenos Aires, me inscriben como candidato a diputado en la tercera sección electoral. ¿Cómo no, Queijeiro? Lo estábamos esperando. Me da su DNI, que lo anotamos. No es tan fácil. Pero ahí Beto maneja todo, o sea Beto... Creo que Beto Casella, amigo. No, me mandó un mensaje diciendo que hasta que no se aclare la situación, no estaba en stand-by. Y nunca más te contestaron. Hablé con las autoridades intenté hablar, nunca me atendieron las autoridades del canal para que me den una razón o que me digan, la verdad que no era por eso, era por otra cosa, porque sos mal panelista o queremos cambiar el perfil de nuestro panel y están en todo su derecho. O sea, pero todavía lo que quiero aclarar es una situación que me dijeron que era por eso y ya está claro que no, si no me equivoco hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires y en octubre hay otras elecciones y no estoy en ninguna lista. Entonces... Me respondiste una de las preguntas que te hice en el primer bloque, que el tema de la política y lo que complica todo, ¿no? Lo que complica meterse en la política y seguir con lo que uno le gusta a vos. Pero yo ya tenía convencido que no iba a ser candidato en esta elección, o sea, independiente. Cuando sabía que me complicaba y sentía la obligación de ser candidato, o el deseo, o las ganas, o la pasión, lo fui, independientemente de los problemas que me traía. Una fuerte bajada de línea de la directiva de... Evidentemente sí. El Grupo Octubre, ¿no es? Evidentemente sí. Raro porque yo ya había sido candidato en otras oportunidades y había estado en el programa y yo en el programa... Sí, en Fox, que seguiste años. En Fox y en Bendita también. Yo en el 21 fui candidato. Muy raro. No sé si es raro, es bastante particular. Y creo que por lo menos que necesitaría, por lo menos para mi tranquilidad, que me aclaren eso porque yo tengo la ilusión de volver. Es un programa que amo y que quiero. Y de última planificaré mi 2026 en ese horario haciendo otros objetivos. Y bueno, es un buen mensaje. Viste que Bendita levanta un montón de cosas. Ha levantado cosas de gritar o no de giros todavía aún. Puede ser. A pesar de ser, por ahí levantan y aprovechan para pasarlo. Dicho sea de paso, soy un agradecido de Beto Casella, de Bendita. Es un programa que llega mucho a la gente, que quiero mucho, que miro, que me encanta, que tengo participación con los ¡Barrida! Cuando se pierde un poco la libertad de expresión es complicado. Pero yo en el programa decía lo que nunca tuve ningún tipo de... Fue solo una suposición. Fue una suposición bastante particular, teniendo en cuenta conmigo pasa algo particular que todavía no lo puedo identificar, porque hay muchos periodistas deportivos que bajan línea y no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Como corresponde además, ¿no? Claro. Un poco lo que hablamos, eso de que no te podés meter mucho en la crítica. En Twitter opinan, y hay un montón que están en canales deportivos, de todos los grupos. Hay gente, trabajan en la televisión pública y como debiera ser. Conmigo en algunas cuestiones pasa algo particular que todavía no le pude encontrar la... Pero encontraste alguno que... Porque me dijiste, me ibas a dar algunos nombres, no de los equipos de fútbol de las canchas, pero alguno en particular que te haya hecho mal. No, ¿en qué aspecto? En esto del periodismo, ¿no? De correrte.
No, yo sigo para adelante. No te importa. No, porque hay 5 canales de aire, hay muchos canales de cable, hay contenidos en redes, puedo tener oportunidades en Chile, tuve oportunidades en Ecuador. Ahora, por eso tenés un montón de este fin de cosas. semana voy a hacer cosas porque arrancan proyectos con Uruguay. Es complicado porque del 1 al 7 del 1 al 5 se vencen un montón de cuestiones. La tarjeta me termina en 8 y muchas veces los vencimientos me caen el 14 o el 21. Entonces muchas veces hay que hacer... hay que hacer... Pero bueno, pero siempre para adelante, ¿no? Laburando con lo que te gusta. Y como vos decís, ¿no? Te fue muy bien. Esa patada descendente, al final no me explicaste bien tu entrenamiento, ¿qué es? Nos está acortando giros, pero... Pero me tenés que invitar otra vez. Si me invitas una vez cada 10 años, queda muy corto. Tengo un montón de cuestiones. No te conté la historia con ATC, o voy a traer el carnet de ATC. ¿Sí? Yo vine acá, no pasé el casting, ¿eh? Hay productores de esa época, vine a bailar así. Aquí llegó ¿Te queda? Balá, y ¿Sí? me rebotaron en el casting, pero bien, porque no pude bailar, me cohibí. ¿Pero cómo no pudiste bailar? No, me dijo, bailá como Carlito Balá. Yo soy Carlito Balá. ¿Cuántos años tenías y ahí? Tendría 3 años, sería 1977, una cosa así, 1977. Ah, un precursor. ¿Y cómo fue lo de tu infancia, eso que te metiste en los medios? No, siempre me gustó la televisión. Yo miraba mucha tele. Pero, ¿entendés? O sea, pasaste por la constructora, de repente me gusta el periodismo bueno, deportivo. Eso fue después. Pero ya venía, bueno, pero tenía 5 años. Viniste acá a la tele. ¿Quién te trajo? ¿Tu vieja? Me trajo viejo? una vecina, Nancy. ¿Nancy? Le mando un beso la grande. Nancy. Nancy, no me acuerdo el apellido, pero Castro era. Porque pero era su buen mi bailarín. vecina, la hija se llama Verónica Castro, pero porque el marido era Castro. Y ese día, mirá vos, Nancy era familiar del Pato Filiol. Y ese día vinimos desde Quilmes a la TV pública, acá, a TC, en colectivo. Y después nos fuimos a la casa del Pato Filiol en San Isidro. Creo que había salido 8 de la mañana y volví el otro día. Y no estaba el Pato Filiol. El Pato Filiol no estaba. No estaba el Pato Filiol. Pará, años 70, estábamos hablando del Pato. El Pato es un grosso ahora, pero imagínate, el Pato Filiol para un nene de 5 años en el 78. Era una... Ni hablar. Era mejor, no había. Después, obviamente, Nancy me invitó un día a la casa y estaba el Pato Filiol, pero fue en 1988. ¿Y por qué había una amistad Nancy y Pato Filiol? Porque el Pato jugó en Quilmes, entonces no sé qué combinación había, que eran amigos de la familia, había dormido en la casa de la familia cuando no tenía un sope en Quilmes. El Pato es muy quiere mucho a Quilmes. Entonces no sé qué... Y, bueno, mi infancia era mucha calle, como la infancia típica del conurbano bonaerense, mucho fútbol, mucha selección argentina, con el Pato, con Kempe, con Tarantini, con Luque. Somos de esa generación, con Diego más adelante. Mucho fútbol en Los Potreros, en la Liga Infantil de Quilmes, que es muy fuerte, que era muy fuerte en esa época. Y mucha tele, mucho Carlitos Balá, Gaby Fofo y Miriki, Margarito Teleré. ¿No volviste a hacer el intento de casting? No. ¿Viniste a la TV pública y nada Vine a la más? TV pública, me cohibí y dije, bueno, claro, en algún momento voy a volver y voy a estar frente a cámara. Y acá estás. Y 50 años después lo pude cumplir. Es increíble. 45 años Qué placer. después. Pero era mucho de ver televisión, me encantaba. Sí. Y aparte en esa época... ¿Cómo ves ahora, no, vos con chicos, cómo ves el tema del teléfono, el mundo digital? Me lo decías con el tema del fútbol, ¿no? Sí. Que los partidos tienen el clima frío. Sí, lo veo muy de la vida de algoritmo. Es decir, que los pibes saben algo de determinado tema y no saben de otra cosa. Eso puede ser muy bueno porque vos sos especialista en algo y acá tenés el Museo del Louvre, tenés la Biblioteca Nacional, tenés la música que vos podés escuchar. Le preguntás, ok, Google, quiero saber si Cristóbal Colón tuvo hijos y lo podés tener al instante, más allá de que a veces hay que chequear las fuentes. Lo que pasa que me parece que se perdió la versatilidad en la formación. La versatilidad en la formación significaba que yo me veía Caroso y Narizota, Carlitos Balá, después me tenía que fumar la novela de Verónica Castro, Los ricos también lloran, claro. Después me veía una serie, no sé, el noticiero de la TV pública, la TC, y después me veía Grande Valor del Tango. Claro, bien. Domingo para la Juventud. Lo que yo digo, los pies. Entonces todos veíamos lo mismo y teníamos un montón. Entonces el otro día había un evento de tango. Y yo escuchaba el tango y sabía el tango que era. Y me decían, o podés hablar una conversación y hay temas generales donde un tipo ni hablar los de más grandes que nosotros, los de 70 años. Vos hablas con un tipo de 70 años y te juega el truco, sabe de fútbol, por lo menos sabe dónde están las provincias. Sí, pensás que ahora como que alinea mucho a lo que viene. Vos te podés hablar con cualquier persona de 70 años, de cualquier formación, sea un tornero o un gran empresario,
Y se ponen a hablar entre ellos y se van a entender. Vos hoy hablás con algunos pibes que no están en bolas en un montón de temas. Entonces, me parece que esa vida de algoritmo, me parece que habría que hacer algo para tener una formación. Creo que la escuela debiera, el Estado a través de la escuela, debiera tener los principios básicos para una formación que te puedan desempeñar en la vida cotidiana. Como nosotros, yo llegaba a la constructora y laburaba, sabía lo que era un cheque, lo que era un pagaré. Yo siempre pienso que lo que va a venir, que el futuro es mejor que... Así que yo pienso que pueda pasar lo que vos decís. Me parece, ¿eh? En cuanto a cultura general, vos a un pibe le decís, hay pibes que no saben dónde viven. O sea, ¿en qué barrio vivís? Cerca de Jumbo. ¿Pero qué barrio es eso? Y haces esa pregunta, ¿dónde vivís? O las calles que rodean la manzana. Me ha pasado con amigas de mi hija, en cuanto a ¿dónde para ir a buscar a mi hija? Entonces, decime la dirección. ¿Cómo es la dirección? No, a la vuelta de... No, te pasan la ubicación. Decime la dirección que le das al cartero, si te manda una carta, no saben lo que es un cartero. Entonces, muchas veces veo mucha especialización y poca formación en general, y me parece que es clave para desempeñarse en la vida pasada, presente y futura. Perfecto, Walter. Excelente mensaje, gran nota, te felicito. Muchas gracias. Bueno, me felicitaste a mí que fui tu reportero. Te tiré un par de títulos. Algunas me guardé para la próxima. Veremos. ¿Me guardaste alguno para la próxima? Sí. Bueno, te dar algunos nombres fuera de cámara. Dale, que lo grabamos en las redes. Walter, gracias, amigo. A disposición. Un placer. Éxitos. Bueno, nos vemos, estamos en contacto, obviamente. Nos vemos la semana que viene, obviamente, acá en Giros, en Línea Recta de la TV Pública. Vamos y venimos.